como tal, ¿verdad? No es otra cosa que una contracción muscular involuntaria, ¿verdad? Focalizada, generalizada. Su origen no es exclusivamente del sistema nervioso central, ¿verdad? De hecho, hay fasciculaciones musculares, ¿sí? Convulsión no es sinónimo de crisis epiléptica, ¿de acuerdo? Bien, ok. Pasando a la conceptualización de convulsión febril, diremos que una crisis febril, ¿verdad? La crisis como tal, ¿verdad? Un contexto de varias manifestaciones, por eso es una crisis, ¿sí? Está asociada a fiebre mayor a 38 grados centígrados, sin infección del sistema nervioso central, sin infección del sistema nervioso central, ni alteración metabólica, que se presenta en lactantes y niños neurológicamente sanos. Esto es importante, entre los 6 meses de edad y los 6 años de edad. Sin antecedentes de convulsión, ¿verdad? Afebriles, ¿sí? Y la duración, ¿verdad? Es de hasta 15 minutos, ¿sí? Hasta 15 minutos. Y evidentemente la importancia de que existan causas que pueden generar la fiebre y que evidentemente desembocan en una convulsión. Gracias. ¿Estamos? Bien. Entonces, gracias. Entonces, eso en relación a una crisis febril. La crisis febril no es solo fiebre, ¿verdad? Sino se acompaña de otras manifestaciones. En este caso, ¿verdad? Existe la fiebre. No hay una manifestación neurológica, ¿verdad? Por afectación del sistema nervioso. Y se presenta entre los 6 meses y 6 años, perdón, y 5 años de edad. Estaba diciendo 6, 5 años de edad. Sin antecedentes de convulsiones afebriles, ¿verdad? El periodo posictal no va más allá de unas cuantas horas, ¿verdad? Háblese de 2, 4 horas y que puede durar un poco más, no importa. ¿De acuerdo? El periodo ictal no es otra cosa que ese estado de somnolencia. El niñito se duerme, ¿verdad? Sí, pero no es prolongado. De ahí que cuando los niños, esto es una especie de costumbre de las personas en general, cuando un niño presenta una crisis febril, sí, las madres siempre intentan de que el niño no se duerma, que no se duerma, o que cuando se cae, se golpea su cabecita, ¿verdad? Y se queda dormido, y tampoco
¿sí? Tienen la costumbre de despertarlo, ¿verdad? El niño sufre un trauma, sufre un dolor más o menos intenso y obviamente después del llanto, ¿sí? Queda cansado y puede provocarle o puede inducir al sueño, ¿verdad? Que puede ser un indicador de agresividad, ¿de acuerdo? Este tipo de crisis convulsivas son más frecuentes en las infecciones virales, ¿sí? Las infecciones virales, por ejemplo, en las vías respiratorias altas, ¿sí? Infecciones virales exantemáticas, ¿sí? En las otitis medias, en las amigdalitis, que son tan frecuentes en los niños, ¿verdad? Las faringoamigdalitis. Bien. Entonces, debemos decir que dentro de esas crisis febriles existe la crisis febril simple, es la más frecuente, un 80%, ¿verdad? Sí. La crisis convulsiva es generalizada. Características de esa convulsión: tónico-clónica, ¿verdad? ¿Sí? O tónica o clónica, ¿verdad? Es decir, o tonicidad o movimientos, ¿verdad? O flacidez. Entonces, tonicidad versus flacidez y los movimientos, ¿sí? Entonces, la tónica clónica. Insisto en la duración inferior a 15 minutos, ¿sí? Sin hallazgos focales durante la crisis, ¿verdad? Convulsiva y después de la crisis, o sea, y después del episodio. Y no se presentan recurrencias, esto es característico, ¿ah? Y no se presentan recurrencias en las primeras 24 horas. Sí. Sí. ¿Qué significa sin hallazgos focales? Significa que la convulsión se limita a una extremidad, por ejemplo, superior, o a una extremidad inferior. ¿De acuerdo? O a musculatura, por ejemplo, del muslo. ¿Sí? Es decir, se focaliza la crisis. ¿Sí? Doctor, ¿qué quiere decir que no se presentan recurrencias? Es decir, no vuelve a convulsionar. Oh, ya. Ajá. Entonces, porque estamos hablando de una crisis convulsiva febril simple. Son las más frecuentes y las más ventajosamente benignas. Ya vamos a repetir las características. Por favor, esto que lo tengan muy presente. Perdón, no pusimos grabar y eso es un error garrafal. Iniciar grabación. Ok. Bien. ¿Qué significa el periodo ictal? Y obviamente periodo posictal. Ictal, o sea, el contexto de la crisis como tal. Y obviamente el periodo posictal, o sea, posterior a la crisis, sí, evidentemente es corto en cuanto a la somnolencia, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Entonces, repetimos, cuando una crisis febril convulsiva es simple.
que son, insisto, las más frecuentes. Del 100% de crisis convulsivas, el 80% es febril simple. ¿Estamos de acuerdo, Yasmín? Sí. Sí, doctor. Correcto. Bien. Primeras características son generalizadas. O sea, obviamente cursan con fiebre, ¿no? Hay fiebre, porque afebriles no, hay fiebre. Primera característica, decía, son generalizadas. Esa crisis generalizada puede ser tónica, o sea, tenso el niño, ¿verdad? Hipertónico, o clónica. O si no hay tonicidad, hay flacidez clónica. O tónica clónica. Movimientos, sí, tónicos clónicos, ¿ok? Cuya duración es de hasta 15 minutos, es decir, inferior a 15 minutos. Por lo tanto, no hay hallazgos focales durante o después del periodo crítico, ¿verdad? Es decir, de los 15 minutos. Y no presenta recurrencias, es decir, no se vuelve a presentar la crisis convulsiva en esas 24 horas, en las primeras 24 horas. ¿De acuerdo? Es decir, no se repite. ¿Sí? Estamos. Y el periodo posictal son de un par de horas, ¿sí? A veces hasta un poquito más, no importa. ¿De acuerdo? Disculpe, ¿qué significa el periodo postictal? Posterior a la crisis convulsiva. Doctor, una pregunta. Sí, De lo que había leído, la crisis febril, la simple, no tiene efectos a largo plazo tampoco, ¿verdad? ¿Perdón? ¿No tiene? No tiene efectos a largo plazo o alguna repercusión. No, absolutamente no. ¿Sí? El pronóstico es muy bueno, ¿no? De muy bueno a excelente, o sea, no se repiten. Si es febril simple. Claro. Y Ya. ventajosamente son el 80%, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. ¿Sí? Entonces, Sofía, si nos hace un resumen de la crisis febril simple. Claro. Lo característico. Bueno, primero es lo que la diferencia de la que después vamos a ver que es la compleja, es que esta tiene un periodo que es hasta 15 minutos. Correcto. Y su periodo crítico va a ser breve, unas cuantas horas o quizás menos. También no se repite en 24 horas, o sea, no tiene un periodo de recidiva en las primeras 24 horas. Y también que no conlleva a un mayor riesgo de mortalidad ni efectos a largo plazo. Así es. Y también que puede ser tónica, clónica o tónica clónica o atónica. Correcto. Por eso lo clónico es atónica, ¿no? ¿Sí? Y se presenta, ya lo dijo, ¿verdad? Pero es característico, se presenta un solo episodio en 24 horas. Como usted muy bien lo dijo, no se repite, ¿verdad? En las primeras 24 horas. ¿De acuerdo? ¿Está claro, Raúl, Esteban? Sí, doctor. Perfecto. Pedro Javier. Sí, doctor. Muy bien. Siguiendo con los tipos, entonces ya hemos descrito la crisis febril simple. Vamos con la crisis febril compleja. También la febril simple es típica, ¿verdad? En cambio, la febril compleja es atípica. La simple, el 80%.
La compleja o atípica el 20%. En esta crisis febril compleja no cumple o no se cumplen algunas de las características de la crisis febril simple. ¿Ya? Puede ser una crisis focal, anomalías posictales, focales, ¿verdad? Alguna fasciculación, algún movimiento rítmico de la lengua, ¿verdad? Protrusión de la lengua. La duración superior a 15 minutos, un poquito prolongada, ¿verdad? Puede haber recurrencia en las primeras 24 horas y pueden haber manifestaciones o déficits neurológicos previos. Es decir, pueden haber auras, ¿no? O advertencia de que se va a producir la crisis, ¿verdad? Con cambios, por ejemplo, caracterológicos. El niño empieza a reírse. ¿Ya? Sabemos que le va a dar a la crisis convulsiva, compleja. El niño puede quejarse de dolor abdominal, dolor epigástrico, ¿sí? Puede presentarse una manifestación vomitiva, puede vomitar, ¿sí? Entonces, insisto, aquello de superior a 15 minutos, ¿verdad? Y las recurrencias en las 24 horas. ¿Sí? Eso de déficit neurológico sí lo consideran los europeos, ¿verdad? ¿Sí? Pero la escuela americana no lo considera. Muy bien. ¿Estamos? Doctor, hay algo que no entendí. Usted mencionó que, o sea, solo entendí una parte de que puede ser focalizada, o sea, en la lengua o algo así, pero no es generalizada la crisis febril compleja. Ahí me perdí. No. O sea, Soledad, mírelo desde una percepción exactamente lo contrario de la febril simple. La febril simple, ¿qué tiempo dura? Dígamelo. Menos de 15. Exactamente, máximo 15 minutos, ¿verdad? La compleja o atípica dura Más de 15. Exactamente, ya tenemos una primera característica, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Muy bien. La febril simple es generalizada. Descríbame usted la compleja. La crisis convulsiva es generalizada, mientras que la compleja o atípica es la crisis focal. focal, correcto. Es decir, tiembla solo el brazo, ¿verdad? El brazo derecho. Empieza a hacer movimientos atípicos, ¿de acuerdo? Empieza a mover una pierna, ¿de acuerdo? Empieza a hacer movimientos masticatorios, ¿de acuerdo? Sí. Bien, entonces, hasta ahí está claro, Soledad. Sí, doctor. Correcto. Las anomalías post-ictales, o sea, post-crisis, son también focalizadas. Por ejemplo, en la febril simple, el niño se queda dormidito. Se queda dormido unas 2, 3 horas, o a veces menos. Se despierta y listo, como que no ha pasado nada. En la compleja, esa crisis se focaliza, ¿verdad? El niño no se queda dormidito como en estos casos, ¿verdad? O puede haber una sensación de somnolencia,
pero a su vez hay movimientos unos que otros, ¿verdad? Como parpadeo, sí, movimientos a veces rotatorios de la cabecita, la cabeza del niño, sí, ciertos movimientos abdominales e incluso relajación de esfínter, especialmente el vesical. También puede ser el esfínter anal, ¿ok? De manera el bebito puede miccionar o puede defecar. ¿De acuerdo? Las simples se repiten en las primeras 24 horas, su Soledad. No, doctor. No, muy bien. Las focales, perdón, las complejas, sí, focales. Las complejas atípicas, sí se puede repetir la crisis en esas primeras 24 horas. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctor. perfecto. ¿Estamos, Soledad? Doctor, una pregunta. Sí, sí, antes de Kevin, Soledad, ¿está claro ahora sí? Sí, doctor, La gracias. duda que tenía. Sí, doctor, gracias. Perfecto, ok. Kevin, adelante. O sea, así mismo como la simple, la compleja se da entre los niños de entre 6 meses y 5 años de edad. Sí, ajá. Aunque pueden haber alguna que otra variación, ¿verdad? Pero realmente, la duración va por ahí mismo, ¿no? Ajá. El asunto es el desarrollo del proceso como tal. ¿Mm? Bien. Sofía, por favor, si nos hace un remember de la crisis febril compleja o atípica. Sí, bueno, la típica va a tener una prolongación mayor a los 15 minutos. Correcto. Va a ser un tipo de convulsión focal, a diferencia de la típica que es generalizada en todo el cuerpo. La va a ser focalizada en cierta parte, puede ser en la lengua, en el brazo o en cierta extremidad de pronto. Va a tener un periodo de recidiva menor a las 24 horas, o sea, se va a repetir en menos de las 24 horas. Así es. Y puede ser previsto con auras, que son manifestaciones que nos van a permitir saber que va a volver a tener una crisis el niño. Exacto. Puede ser tanto como un dolor epigastrio, un vómito. También va a causar déficits neurológicos previos. En el periodo postcrítico también va a manifestarse va a tener manifestaciones focales. Exacto, manifestaciones focales, correctísimo. Entonces, tenemos claramente establecido entre una crisis febril simple y su frecuencia, ¿verdad?, del 80% de los casos de crisis convulsiva, pues la febril simple el 80% y la compleja o atípica el 20%. ¿Estamos? ¿Verdad? Una pregunta. Claro. En las crisis febril compleja también puede aparecer después de las convulsiones la parálisis de TOD. Puede, sí, no necesariamente, ¿verdad? Sí. Generalmente es poco frecuente, ¿no? Poco frecuente. Ajá. Pero Doctor, sí, así es. Sí, Kevin. un niño puede tener una crisis febril simple, pero luego hacerse compleja, o eso nunca pasa. Puede pasar, sí. Sí puede pasar. Pero generalmente cuando se presenta una crisis febril simple, ¿sí?, las posteriores
también van a ser febriles simples, ¿verdad? ¿Sí? Es raro que haya una combinación, pero puede presentarse, puede presentarse. Listo, doctor. Eso sí es una lotería, ¿no? Eso es una lotería. Ajá. Pero la ventaja es que generalmente, insisto, cuando empieza con una crisis febril simple, pues en posteriores ocasiones, con otro proceso infeccioso, ¿verdad? Porque ya una vez que el niño debuta con o presenta una crisis febril simple, inmediatamente hay que buscar la causa de esa crisis febril, ¿verdad? Y vamos a encontrar, examinamos garganta, examinamos oído medio, oído interno, ¿verdad? Examinamos y de pronto nos encontramos con un proceso infeccioso. Infeccioso, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta más? Sara Beatriz. No, doctor, no tengo ninguna otra pregunta. Correcto. Bien. Para el diagnóstico, evidentemente, lo clínico, ¿verdad? Sí. Entonces, usted realiza exclusivamente el estudio necesario para el diagnóstico del síndrome febril, ¿sí? Subyacente, obviamente, y solo mantener en observación, al menos por 2 horas, a los niños menores de 18 meses o mayores de 12 meses, ¿verdad? Tratados previamente con antibiótico. ¿Sí? Porque si está tratado ya con antibiótico, entonces hay que tener en mente el riesgo de que puede haber una meningitis enmascarada. ¿De acuerdo? ¿Sí? De ahí sí, en esas circunstancias, valorar la punción lumbar, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si obviamente no hay una evidencia de un foco infeccioso inicial. ¿Estamos? Es decir, un paciente que ya ha sido tratado con antibióticos, ¿verdad? O que ya ha presentado un problema faringoamigdalino o incluso pulmonar, ¿verdad? Y se le administra antibióticos, aunque está, ¿verdad? Asintomático, en el sentido de que la fiebre ya se dio y que las manifestaciones están en franca recidiva, ¿verdad? Y si convulsiona, pues entonces se procede a realizar la punción lumbar. ¿De acuerdo? Sí. Los autores dicen, frente a cualquier manifestación neurológica, de rutina se debe practicar la punción lumbar. Pero evidentemente en este caso nos reservamos para aquellos niños que podrían convulsionar, ¿verdad? Sí, como una aparente convulsión febril, sí, simple y de fondo enmascarado existe un problema infeccioso. Evidentemente en la punción lumbar, si es un menor de 6 meses, hay que pensar en la punción, ¿verdad? Porque, caramba, menos de 6 meses y convulsiona, por eso decíamos, es frecuente entre los 6 meses y 5 años. Si es antes de los 6 meses, nos vemos obligados a realizar todas las evaluaciones y no solo remitirnos a una valoración clínica. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, podría recomendarse punción lumbar entre los 6 y 12 meses, ¿verdad? En niños que se piensa que están afectados por un Haemophilus influenzae tipo B.
¿ya? Y existe alguna posibilidad o riesgo de meningitis. Infección intracraneal, ¿verdad? Con rigidez de nuca, signo de Kenny, bueno, eso ya es la parte neurológica, Brusinski, ¿sí? Exantemas, fontanelas abombadas, somnolencia previa y una escala de Glasgow menor a 15, ¿verdad? ¿Sí? Especialmente Glasgow modificado para niños, ¿no? Pero bueno, esto lo estoy agregando como manifestaciones que realmente deberían en su momento conocerlas, ¿no? Pero por ahora las mencionamos nada más, ¿sí? Doctor, usted dijo fontanelas Abombadas, abombadas. sí. Es decir, obviamente estamos hablando de niños menores de 6 meses, ¿no? Entonces la fontanela todavía está permeable y se tensiona, ¿verdad? O se abomba, se produce un abombamiento. Ajá, no está deprimida esa fontanela, está tensa. Entonces, ya en esos casos hay que pensar en un compromiso infeccioso intracraneal o una meningitis. Bien. ¿Estamos? Ok. Bien. En cuanto al tratamiento, bueno, si piensa en analítica, hemograma, en la parte bioquímica, una glicemia, creatinina, calcio, transaminasas, ionograma, gasometría, sí, hay que tenerlas en mente, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a, pero el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿no? En las febriles simples y también si pensamos en las complejas, ¿verdad? O atípicas. Bien. En cuanto al manejo terapéutico, las crisis febriles, obviamente hay que hacer antes una valoración, el ABC, vía aérea, ventilación y circulación, ¿verdad? Que esté dentro de los parámetros de la normalidad, ¿verdad? Sí, dentro de los rangos de normalidad, ¿de acuerdo? Y obviamente la saturación de oxígeno es muy importante, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿sí? Se podría en algún momento, ¿verdad? Porque con la crisis convulsiva la masa encefálica puede sufrir, ¿verdad? Algún deterioro, ¿no? Sobre todo en las complejas. En las simples no. Entonces, el suministro de oxígeno por cánula, ¿verdad? O llamadas gafas nasales es mandatorio. ¿Ok? Es obligatorio. Bien. El tratamiento se administra, ¿verdad? Diazepam. Lo ideal si se cuenta con supositorios de diazepam, perfecto. Un supositorio rectal, ¿verdad? Diazepam rectal. Sí, 0.7 miligramos por kilo. Máximo 10 miligramos, ¿verdad? Depende del peso, entonces, obviamente. 7 miligramos kilogramo. Dosis, ¿verdad? Porque usted administra una dosis generalmente con una dosis C de la convulsión. ¿Sí? Y obviamente, si es que cuenta con la oportunidad de utilizar midazolam, sí,
en una solución oromucosa para administrar a través de la mucosa bucal, ¿verdad? ¿Sí? 0,2 a 0,5 miligramos kilogramo dosis. ¿Ok? Disculpe, doctor, 0,2. 0,2 a 0,5. 0,2 a 0,5. Y diazepam era 0,7 a 10. Exacto. El diazepam, si no hay, si no tiene rectal, ¿verdad? La presentación en supositorios, pues tenemos la inyectable, ¿verdad? Sí, las ampollitas, ¿verdad? De hasta 10 miligramos, ¿sí? Utiliza 0,3 miligramos kilogramo dosis. Intravenoso. No diluir el diazepam. ¿Sí? 0,3. Puede usar hasta 0,5, pero lo ideal con 0,3 es suficiente, ¿verdad? 0,3 miligramos kilogramo dosis. Puede repetir esa dosis en 20 minutos, ¿verdad? Si es que se vuelve a repetir la crisis. Entonces ya deja de ser simple, ¿verdad? Y se vuelve compleja. Entonces administramos una segunda dosis. Con una segunda dosis, ahí sí, más que seguro que va a responder, ¿sí? Y va a desaparecer la crisis convulsiva. Evidentemente, sí. Disculpe, ¿podría repetir el tratamiento de nuevo? Que me perdí con las dosis. Se perdió con las dosis. Muy bien. Decía que hay que hacer una valoración, ¿sí? Haciendo un seguimiento del ABC, ¿verdad? Es decir, vía aérea, ventilación y circulación. Es decir, la vía aérea tiene que estar evidentemente permeable, ¿verdad? Sí. Tiene que haber una adecuada ventilación y obviamente la circulación. ¿Sí? Y además necesitamos una vía para poder administrar el medicamento. Obviamente, si tenemos el supositorio no hay problema. El supositorio de diazepam, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces hay que medir, monitorizar, ¿verdad? La saturación de oxígeno, es decir, saber cuál es la concentración de oxígeno, ¿verdad? Obviamente, no puede ser menos de 92%, ¿ok? Obviamente, control de la frecuencia cardíaca y, por supuesto, la administración vía cánula, ¿sí? La cánula nasal, administración o oxigud, ¿verdad? O sea, esa camarita que se coloca en la cabecita del niño en donde se administra el oxígeno, pero es preferible a través de las cánulas, ¿sí? Muy bien, porque recuerden que el primero que sufre es el tejido noble llamado cerebro, ¿verdad? Masa encefálica. Entonces, el medicamento, Soledad, que hay que utilizar es el diazepam. Lo ideal es el rectal. 0,7 miligramos kilogramo. 0,7. Máximo hasta 10 miligramos. Supóngase que el niño pesa 15 kilogramos, ¿verdad? Por 0,7, ¿cuánto da? 15 por 0,7, por favor. Rápido, una calculadora. Claro, entonces no se pase de 10, ¿ah? Entonces administre 10 miligramos. ¿Ok? Y con eso es más que suficiente para que ceda, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Si es que no tiene el diazepam rectal, entonces lo más seguro que va a tener es el diazepam en soluciones inyectables, en presentación inyectable. La dosis de 0,3 hasta 0,5. 0,3 hasta 0,5 miligramos kilogramo dosis. ¿De acuerdo? Sí. Obviamente lo va a aplicar endovenosamente, intravenosamente. Y no va a tener efectos secundarios, ¿verdad? De acuerdo. A veces vienen las jeringuillas ya preparadas, ¿no? De 2,5, de 5, de 7,5 miligramos, ¿no? Hasta de 10 miligramos. El tope también es 10 miligramos, obviamente. Bien, si la crisis convulsiva en el transcurso, o sea, empieza en casa, ¿verdad? Empieza a convulsionar, inmediatamente lo toman al niño y lo llevan a un centro de salud. Si ya llega al centro de salud o llega al hospital a la emergencia, ¿sí? Y ha dejado de convulsionar, no es necesario administrar, ¿no? No es necesario administrar el diazepam. ¿De acuerdo? Pero el riesgo es que presenten una segunda crisis, ¿sí? En las 24 horas posteriores al episodio. Entonces, es preferible aplicar el diazepam. Si tiene rectal, mejor rectal, ¿verdad? O si no, pues IV, intravenoso, ¿no? Ajá. Doctor, entonces, como usted dice, no se lo tienen que aplicar en el momento, ¿o sí? O sea, sería después. O sea, sí, pues, llega al hospital la madre, porque a veces el riesgo es que las madres un escalofrío pueden confundirlo con convulsión, ¿verdad? No, mi hijo convulsionó y lo que tuvo fue chirincho, realmente, ¿no? ¿Sí? Lo que tuvo fue escalofrío o, hablando con vulgarismo, chirincho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no se puede aplicar, pero en cambio, sí en las siguientes 24 horas puede presentar nuevamente una crisis convulsiva. Entonces, es preferible administrar el diazepam rectal o el diazepam intravenoso. ¿Sí? Entonces ya queda un poco a criterio suyo. En lo personal, sí me gusta administrarlo, porque los efectos colaterales del diazepam son prácticamente sin importancia, ¿verdad? Prolongado sueño y listo, ¿no? Claro, doctor. Diferente es que no haya diazepam, un ejemplo, claro. y que toque suministrar fenitoína. Ya es, tú sabes Claro. que la fenitoína tiene muchos efectos adversos. Exacto. Entonces, ya es diferente. Exacto. Entonces, sí, correcto. Entonces, sí puedo usar la fenitoína, porque no me queda otra alternativa, ¿verdad? Sí, tanto más si el niño vuelve a convulsionar. Y se acabó el diazepam. No hay, está escaso el diazepam. Están en una consulta en el agro, ¿verdad? Están haciendo su medicatura rural, ¿sí? Bien. Entonces, va por ahí la situación. ¿De acuerdo? Ok. Doctor, una pregunta. ¿Alguna pregunta? Claro. El ácido valproico, eso ya se da en un estatus epiléptico. Sí, ya el ácido valproico ya en estatus, así es, en procesos, en cuadros ya, en convulsiones
producto de un proceso epiléptico, ¿no? De acuerdo. Listo. Pero bueno, eso será tema y todos los anticonvulsivantes, fenitoína, ácido valproico, en fin, o sea, algunos anticonvulsivantes que generalmente se los debe o se los tiene a mano para los tratamientos, especialmente aquellos pacientes convulsionadores, por ejemplo, un síndrome de West, ¿ya? Sí, pacientes convulsionadores por excelencia, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. A veces en esos casos, por ejemplo, el midazolam va estupendo, ¿no? Doctor, pero ya si hablamos, por ejemplo, bueno, esta es otra cosa, ¿no? De Perdón. un niño joven, ¿no? Corea de Sydenham, por ejemplo. Ah, ya, sí. Ya esa es otra cosa, porque... No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Corea de Sydenham, sí, es parte de uno de los componentes signológicos, ¿verdad? De una ya complicación del proceso epiléptico, ¿no? O de el problema de una fiebre reumática. Entonces, obviamente, ya el síndrome de Dravet, por ejemplo, o en fin, o sea, hay algunos casos que por el momento no los quiero, o un síndrome de Ohtahara, o qué sé yo, ¿verdad? Hay algunas manifestaciones que dentro de la parte signológica, un Lennox-Gastaut, ¿verdad? Tuvimos un caso con la triada típica, ¿verdad? Con las convulsiones tónicas, clónicas, atónicas, ausencias, y obviamente recidivas de convulsionar con mucha frecuencia en Lennox-Gastaut, ¿no? En fin, entonces, pero no, por darles por ahí un pequeño abreboca pero básicamente remitámonos al manejo de las manifestaciones, al manejo de las convulsiones febriles, ¿no? Ajá. Por supuesto, manejen la fiebre, pues, ¿no? Manejen la fiebre. Los medios físicos y sobre todo, ¿con qué manejo la fiebre? Con paracetamol, ¿verdad? ¿Cuántos miligramos? 10 miligramos. 10 miligramos, ¿verdad? Sí, porque por lo menos en las primeras 24 horas lo doy por horario, es decir, 10 miligramos kilogramo dosis, cada 6 horas, ¿verdad? Sí. Y si es por razones necesarias, entonces puedo incrementar a 15, ¿no? No más. Bien, eso en relación a una convulsión febril. ¿Sí? Doctor, también los electrolitos estarían afectados después de una crisis. Pueden afectarse, así es. Ajá. Ah, ok. Estaba viendo que hay que tener cuidado con las hipopotasemias. Las hipopotasemias, las mismas hiponatremias, por favor, las hipocalcemias. Cuidado con el calcio, ¿no? Tener mucho cuidado. En fin. Entonces, eso en relación a... Pero si son las febriles simples, no. El pronóstico es excelente, ¿no? No, ningún problema. Ningún problema. Recuerdo cuántas veces aquí en la universidad se han presentado casos, ¿no? De jóvenes que convulsionan, ¿no? Pero ya son crisis que
responden a procesos epilépticos, ¿no? Y sus diferentes connotaciones. Pero ya es otra la situación. Ajá. Muy bien. ¿Queda claro entonces lo que es una convulsión? Yasmín, Pamela, ¿queda claro lo que es una convulsión febril? ¿Le quedó claro? Sí. Ok. Bien. Muy bien. Entonces, hasta ahí, por favor. Tenerlo presente. ¿Sí? No olvidarse las dosis de los medicamentos, por favor, tenerlas presentes, ¿sí? Irlas anotando, tenerlas en un cuadrito, ¿no? Cuadrito, en una libretita. Siempre es bueno tener ahí para... a veces la mente nos es ingrata, nos bloqueamos y será 02, 05 y cuidado, voy a alterar la dosis, ¿no? Entonces, preferible tener el proceso francamente claro, ¿ok? Muy bien, entonces, una vez que tenemos claro ya el proceso, ya es un conocimiento previo y ya ustedes saben lo que es una crisis febril. Convulsiva, ¿sí? Una crisis febril simple, ¿sí? Obviamente con el componente febril, epiléptico, convulsivo. Bien, entonces seguimos con la historia clínica pediátrica, ¿sí? Y vamos con el aparato respiratorio, ¿verdad? Qué importante, ¿no? Qué importante, qué importante. Los problemas tan frecuentes, ¿verdad? Están ustedes en la sala, ¿sí? Hospitalaria, y se dan cuenta qué patologías son las más frecuentes. Neumonía. Orlando. Ay, perdón. Sofía. La neumonía. Las neumonías, ¿verdad? Los problemas respiratorios en general, los aparatos afectos, pacientes con patologías, ¿verdad? De aparatos, en este caso, respiratorio, digestivo, y en tercer lugar, o quizás en un segundo lugar, yo que sé, habría que contabilizar, Sofía, aparato o sistema. Cardiovascular. Respiratorio. O sea, habíamos dicho digestivo, ¿verdad? Ah, sí. Luego respiratorio, luego... Aparato circulatorio. No. Me atrevo a decirles contundentemente que no. O puede ser el sistema Endocrino. nervioso, doctor. El sistema nervioso. Nervioso, por favor. Pero sí, ¿cuántos casos hemos visto de parálisis cerebral infantil, macrocefalias con trastornos neurológicos, ¿verdad? Severos, infecciones meningias con problemas en el crecimiento y desarrollo, crecimiento y desarrollo gestacional y los problemas neurológicos, ¿no? ¿Sí o no? No. A ver si hacen un remember de los casos que hemos visto en sala. Pero no hay problemas neurológicos a millar de surgir. O sea, por lo menos sí hay, aún así sea Como que algún dudan, signo. ¿no? Sí. Como que dudan. Pues yo no dudo, o sea, por la Doctor, experiencia del tiempo, sí, hay cualquier cantidad de problemas neurológicos, ¿no? por ejemplo, el niño con síndrome nefrótico que
vimos Claro, hoy, él más. tenía un nistagmo leve Exacto. en el ojo derecho. O sea, tenía Sí, algo sí, venía neurológico. con problemas Sí. neurológicos, ¿no? Sí, O el niño multiorgánicos. con Valeria, que tenía parálisis facial también. Exacto. ¿Sí? Inmediatamente viene el compromiso. A veces empiezan con un problema, diabetes, por ejemplo, tipo 1, pero desemboca en sífilis, proceso francamente infeccioso, pero termina siendo neurológico, neurosífilis, y así por el estilo, ¿no? Es decir, el sistema nervioso está, pero que acechado por los gérmenes, por los problemas infecciosos, como decía, y problemas metabólicos y de otra naturaleza, ¿no? Que también afectan al sistema nervioso. ¿Sí? Por ejemplo, mire, empieza el niño con un problema incluso parasitológico, ¿verdad? ¿Sí? Una teniasis. Y el huevo de tenia eclosiona el huevo y la larva pasa a la circulación y va al sistema nervioso. Y ya tenemos una ¿qué patología neurológica? Con las larvas de tenia. Una cis, pero ya están viendo Cistercercosis. ¿Ah? Una cistercercosis. Cisticercosis. Ajá, exactamente. Esa no es la que se ve en la resonancia. Se ven ahí literal las larvas, o sea, puros puntitos. Puede. Como huecos, como cavidades. Sí, Ajá. y se ven puros puntitos, puros huecos. Eso es por la carne de chancho, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí. Pero ojo, o sea, la cisticercosis se la adquiere no por los quistes de la Taenia solium, ¿verdad? O saginata, especialmente solium, sino por los huevos. Porque ya el quiste ya pasó, ¿verdad? Su proceso de evolución, sí, en los músculos del chancho, ¿verdad? Y ahí usted consume una fritada mal cocinada, mal cocida, y ingiere los quistes. Y los quistes se eclosionan en el intestino, en su intestino, y libera una larva, pero sigue su crecimiento ya hacia parásito adulto en el intestino. Entonces ya vamos a tener una teniasis o teniosis, como quieran ustedes. ¿De acuerdo? En cambio, si, ¿cómo se llaman los tramos del parásito que se eliminan vía rectal del tenia que está en el intestino? Los proglótides. Los proglótides, ¿verdad? Son eliminados a través del agua, ¿verdad? Van a contaminar, ¿verdad? Pueden usarla en la sierra, utilizan mucho para el riego, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, los vegetales se contaminan, ¿sí? Con los huevos. Usted ingiere una ensalada de lechuga, una ensalada combinada con otros vegetales y obviamente ingiere el huevo o toma agua contaminada con huevos de tenia. Van al intestino, eclosiona el huevo, ¿verdad? Sí, atraviesa la barrera gástrica y va al intestino, atraviesa la pared, eclosiona el huevo, libera una larva, atraviesa la pared intestinal, por si la circulación va a diferentes órganos, pero especialmente al cerebro. Y ya está la cisticercosis cerebral. Puede haber otro tipo de cisticercosis, ¿verdad?
puede presentarse en pulmones, en otros órganos, pero especialmente cerebral, que es donde realmente va a producir verdaderos estragos. Y claro, ahí administra cisticida, administra el medicamento correspondiente para manejar esa cisticercosis. Muere la larva, pero queda ahí, se calcifica y puede convertirse en un foco epileptiforme y puede debutar. Una cisticercosis puede debutar con crisis convulsiva. Recuerdo un caso aquí en la universidad, salían del laboratorio de bioquímica y atravesando la puerta empezó a convulsionar un estudiante, ¿sí? Y obviamente toda la situación que generó, ¿verdad? Sí. Obviamente fue a un centro asistencial correspondiente, se hizo los exámenes de rigor y lo que tenía era una cisticercosis cerebral. Ajá. Eso. Entonces, sí, definitivamente hay tantos problemas de esa naturaleza, ¿verdad? Que empiezan siendo un problema parasitológico y termina generando problemas neurológicos. De ahí la importancia de una buena valoración y de un buen manejo integral del paciente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos con los problemas respiratorios, ¿no? Hay muchos y frecuentes, ¿verdad? En las salas, ¿verdad?, de aislamiento, de salas de hospitalización, hospitalarias. Bien. En los niños, manifestaciones clínicas, los estornudos, extremadamente frecuentes en el primer mes de vida. Los niños estornudan mucho, ¿verdad? Ellos no pueden respirar por boca, porque no han aprendido. Y respiran por nariz. Entonces, cuando al respirar por nariz, en el ambiente hay muchas partículas, ¿verdad? En el ambiente, en el aire, ¿sí? El niño respira y van esas partículas a la nariz y estimula la nariz y el niño estornuda. Es un estornudador por excelencia, ¿sí? Entonces la madre, ¿verdad? Y chévere para el médico, ¿no? Sí, lo que va, doctor, lo traigo porque mi hijo está estornudando, está con gripe. No, lo que tiene es una respuesta frente al estímulo de la mucosa nasal y estornuda. Se le dice a la madre. Que la madre quiere hacerle exámenes de alergia y todo. Exacto. O sea, ve al niño o a la niña estornudando de 8 a 10 veces al día y como que se desespera y se preocupa. Exacto. Entonces, pero en los primeros meses de vida son estornudadores por excelencia, sobre todo en el primer mes. Entonces, tenga, y eso genera bloqueo nasal, y el bloqueo nasal hace que el niño se desespere, porque como no sabe respirar por boca, entonces el niño se desespera. Entonces, las madres ya saben y se provisionan de las famosas, digamos, peritas, ¿no? Peritas de caucho, ¿sí? Y con esas peritas succionan todas las secreciones nasales, ¿verdad? Y extraen los contenidos y desobstruyen las fosas nasales y el niño puede respirar. Qué alivio para el niño. Se fastidia con la perita, pero a su vez después agradece, ¿verdad? Con una sonrisa y empieza en su actividad lúdica, ¿verdad? A distraerse con sus miradas, con sus movimientos de sus manitos, de sus piernitas y bueno, a conversar con la madre, ¿verdad? Sí, con quien tiene un pacto, ¿verdad? De dama o de caballero, ¿no? Si es niñita o si es niñito, ¿no? Ajá. Entonces, cuando aprende a respirar, el niño
Cuando tiene esos bloqueos nasales, el niño aprende a que puede respirar por boca. Dense cuenta en sus sobrinitos pequeñitos, ¿verdad? A veces algún familiar suyo, alguna prima, alguna hermana tiene su hijito y está pequeñito, ¿verdad? Y empieza con los estornudos y con el bloqueo, ¿no? Así que ya saben, a no usar fármacos para desbloquear. Simple y llanamente solución salina, ¿verdad? Isotónica, ¿sí? El suerito, ¿sí? El Rinsol, que damos un nombre comercial. Sí, el Rinsol. Eso lo aplica en gotitas y desobstruye las fosas nasales. ¿Sí? Lo que más le fastidia al bebé es que le cojan su ñata, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero igual, no queda otra alternativa. Hay que tratar de presionar, limpiarle con torunditas la nariz para que se desobstruya. Pero a veces se queda obstruido hasta el fondo, va a las secreciones y queda obstruida las fosas nasales. Entonces de pronto descubre que puede, al desesperarse, abre su boquita y respira por boca y se da cuenta que puede respirar también por boca, ¿no? Entonces, boca y nariz y ya, hasta que pasa la tempestad, ¿verdad? Y vuelve la calma. Entonces ya empieza pasado el mes, a los 2 meses ya respira fácilmente por boca, ¿no? Entonces, mire usted, ahora para alimentarlo con esas fosas nasales obstruidas, se desespera el bebé, ¿no? Entonces hay que desobstruir las fosas nasales para que pueda succionar tranquilamente, ya sea el pecho materno o las tetinas, ¿no? Eso. Bien. Obviamente, no dejar de estudiar la tos, la frecuencia, la intensidad. La tos generalmente en los niños es seca, ¿no? Porque tose pero no expectora. Y si a veces expulsa con la tos algo de secreción, lo deglute, ¿verdad? Lo deglute. Entonces, la tos aislada, la tos paroxismal, ¿verdad? En la tosferina, qué miedo. Una tosferina en los niños es cosa seria, ¿no? Los tosen y pueden hasta producirse lesiones de los vasos sanguíneos, o sea, capilares, de la mucosa ocular, ¿verdad? Sí, por el esfuerzo que hace el niño toseando. Entonces, asoma con pequeñas manchitas hemorrágicas en ojos, ¿verdad? Así que por esas tos frecuente, ¿no? Entonces, muchas de las ocasiones esa tos, insisto, puede convertirse en emetizante, ¿no? Obviamente, ustedes saben que la tos es un mecanismo de defensa, por lo tanto, no dar antitusígenos, ¿verdad? Salvo excepciones, ¿no? Por ejemplo, en una tosferina donde la tos es paroxística, sí, podemos dar un antitusígeno, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pero rara vez. Y como el niño, ventajosamente, no podemos hablar de tosferina porque está vacunado, entonces lo que hay es los síndromes coqueluchoides que son parecidos a la tosferina, pero nada que ver, ¿verdad? Es una tos que se la puede manejar con dextrometorfano sin problema, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Si hablamos de expectoración, entonces hablamos de niñitos ya mayorcitos, ¿no? Después de los 4 o 5 años ya empiezan a expectorar y se dan cuenta que esa flema la pueden eliminar, ¿sí? Y ellos tranquilamente la expulsan a través de la tos, ¿sí? El sangrado de vías respiratorias, sí, ¿verdad? Puede ser en las vías respiratorias altas, ¿sí? O sangre proveniente de las
vías respiratorias bajas, las hemoptisis, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, hay un parásito, ¿verdad? Hay un parásito que está en vías respiratorias y que produce sangrado. ¿Cómo se llama ese parásito? Ya deben saberlo. ¿Sí? Entonces, erosiona la mucosa de los bronquios y produce sangraditos, ¿no? Entonces, eso a su vez estimula la tos, y con la tos el niño bota una secreción con sangre, ¿verdad? ¿Sí? O problemas de otra naturaleza, ¿verdad? Problemas degenerativos, cuerpos extraños pueden producir hemoptisis, ¿de acuerdo? Infecciosos, por ejemplo, ¿verdad? De otra naturaleza, como la tuberculosis, ¿de acuerdo? ¿Sí o sí? Ok. Sí. Otra de las manifestaciones del aparato respiratorio es la disnea, ¿no? ¿Sí? La dificultad respiratoria, ¿sí? La disnea, calificar la intensidad de la respiración oral, el aleteo nasal, ¿sí? ¿Sí? Cuando vayan al hospital a hacer su internado o antes, ¿verdad? Por lo menos conmigo rotaban por las áreas de emergencia, ¿sí? Y obviamente hacían guardia, ¿no? En medicina 2, perdón, en pediatría 2. Hacían guardia en las emergencias porque necesitan tener esa experiencia antes de hacer internado. Saber qué es lo que hay que hacer de todo, ¿verdad? En un área de emergencia. Y ahí van a recibir pacientes disnéicos, por ejemplo, por una bronquiolitis, ya decíamos, ¿no? ¿Sí? Con esas respiraciones rudas, ¿verdad? Con esas, ¿sí? Con esos crepitantes, ¿verdad? Subcrepitantes, alveolos, ¿sí? Bronquios terminales, bronquios respiratorios se afectan. Entonces, la dificultad para respirar, ¿verdad? Acuérdense, entonces, en la bronquiolitis, acuérdense, hablábamos ayer del CRUP, ¿verdad? La laringotraqueobronquitis, el CRUP, ¿ok? Y otras patologías, ¿verdad?, que afectan el árbol respiratorio, las bronquitis, esas bronquitis agudas, ¿sí? Las neumonías, ¿verdad? Las neumonías adquiridas en la comunidad, las neumonías atípicas, en general las neumonías, ¿verdad? Sí, es un problema y producen disnea, ¿no? O dificultad respiratoria, con la taquimia, ¿no? ¿De acuerdo? La taquimia. Entonces, comparar con la frecuencia normal, ¿verdad? Y determinar que esa taquimia está muy acentuada y es necesario ya estudiar la posibilidad de que haya alguna alteración en la oxigenación, ¿verdad? Sí, una baja de la saturación, entonces el apoyo con el oxígeno, ¿no? O las bradíneas también, ¿verdad? Sí, problemas respiratorios crónicos, ¿sí? Con el famoso hipocratismo digital, ¿verdad? Problemas respiratorios, problemas circulatorios, ¿de acuerdo? Generan este famoso hipocratismo digital. Obviamente, si hay cianosis, puede haber, si hay disnea, puede haber taquimia, puede haber también cianosis, ¿verdad? ¿De acuerdo? La cianosis, importante, ¿verdad? Determinar si es de origen respiratorio o si es de origen
circulatorio o cardiorrespiratorio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la importancia de la presencia de esa área de intercambio gaseoso, ¿verdad? ¿Sí? En la respiración, en la fase, ¿verdad? En la respiración externa, ¿verdad? Acuérdense de la ventilación, de la respiración externa y de la respiración interna. ¿Sí? La buena circulación gaseosa, ¿sí? Alveolo capilar. ¿Sí? Si hay alteración, entonces se altera también la frecuencia respiratoria, se altera y produce disnea y produce taquimia, o, ¿verdad? Si es muy acentuado, puede incluso llegar a producir bradismia, ¿no? Bien, entonces la cianosis, determinar si está en las porciones distales, o por el contrario, es una cianosis central, ¿verdad? Sí, órganos, estructuras, ¿verdad? Labios, boca, cabellones auriculares están violáceos, ¿verdad? Por la cianosis. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, otra de las manifestaciones que debemos describirla y dejarla con muy bien acentuada en la historia clínica. Imagínense si el niño tiene, como veíamos esta mañana, niñito con una cardiopatía, ¿no? ¿Sí? Fíjese que, bueno, no lo hicimos llorar. En algún momento estuve tentado a hacerlo llorar y para que vean la cianosis, ¿no? Pero no vale, no hay que molestarlos mucho a los bebés. Que después las madrecitas se enojan y con razón, ¿verdad? Y el niño también, y obviamente ya no permiten que los manipulemos. Ajá. Bien. Siguiendo, tenemos la rinorrea, ¿sí? La secreción nasal. Si es unilateral, igual en los niñitos pequeños, yo diría hasta los 2 años, quizás un poquito más también, ¿sí? Si es unilateral la rinorrea, diarrea, o sea, rea del digestivo, ¿ya? Rinorrea, rea de la nariz, nariz. Entonces, la rinorrea, ¿verdad? Puede ser uni o bilateral. Y tenemos que describir las características de la secreción. Si es líquida, si es serosa, si es mucosa, si es purulenta, ¿verdad? Sí. Y si es uni o bilateral. Yo les decía, si es unilateral, 2 puntos, eso significa que hay, ¿qué cosa? ¿Qué cosa se te ocurre, Kevin? Sofía. Una obstrucción. ¿Perdón? Una obstrucción. Una obstrucción con o por. Por algún objeto que el niño... Por algún objeto extraño, ¿verdad? Correcto. Doctor, ya si es bilateral, ya es por un... En cambio, si es bilateral, ¿no? Claro, ya si es es por un bilateral proceso infeccioso ya. Infeccioso, ¿verdad? Exacto. De esa mucosa nasal, ¿sí? Acuérdense que existe ahí el área de Kieselbach, ¿sí? Y obviamente esa área sí puede sangrar y es muy vascularizada y obviamente también muy con terminaciones nerviosas abundantes, ¿no? Entonces, sí, la importancia, ¿verdad?, de mantener indemne la nariz, ¿sí? Tratar de retirar todas esas secreciones para evitar una infección.
porque pueden taponarse también los diferentes, las desembocaduras de los senos, paranasales, ¿verdad? ¿Cuáles? Frontal. Frontal, el maxilar. Maxilar. ¿Qué? Celdillas mastoideas. ¿De acuerdo? Sí. Sí. La mastoiditis. ¿De acuerdo? Puede ser así mismo por una rinitis. Por una rinitis, exacto. O sinofílica o cualquier otro parecido. Exacto, así es. Ajá, ¿sí? Entonces, por favor, si es unilateral, cuerpo extraño. Investigue cuerpos extraños. Yo recuerdo, me tocó ver un paciente con una rinitis, pero que tenía ya 4 meses. ¿Usted sabe lo que es eso? 4 meses. Con una rinitis unilateral. Descuido de la madre, no sé si lo llevaba o no al médico, pero, Dios mío, ya no la toleraban, ¿no? Entonces la lleva a la consulta al hospital y me toca atenderla. Entonces, ya estaba en la sala de espera y en el consultorio ya percibía esa fetidez. Entonces salí, identifiqué y le dije, vamos señora, y nos fuimos donde, para eso hay que trabajar en equipo, ¿no? Y el otorrino debe ser nuestro aliado. Inmediatamente, como pediatras, el otorrino debe ser nuestro aliado. Fuimos donde el otorrino, le dije, mi querido Fernando, se llama Fernando, querido Fernando, por favor, ayúdame con este paciente. Sí, dice, ya está aquí, déjame poner una mascarilla, porque estaba trabajando sin mascarilla. Entonces, bien provisto y cubierto y guantes y exploró esa vía respiratoria. ¿Y sabe qué encontró? Encontró espuma flex. Recontra cargado de pus. Imagínense. Por supuesto, la madre de la niñita cargaba una funda de los medicamentos y quería mostrarlo, ¿verdad? Esto ha tomado, doctor, y no le hace nada. Claro, pues que le va, si tiene un cuerpo extraño ahí, pues, ¿no? Y sigue cultivando y ya tenía una sinusitis, ¿no? Una sinusitis maxilar y obviamente, sí, porque ya la niñita grande por si acaso, ¿ah? Acuérdense que los maxilares, no podemos hablar de sinusitis frontal en niños pequeños, ¿no? ¿A qué edad se neumatiza? No han visto todavía otorrino, ¿no? No, doctor. No, doctor, no hemos visto. Ya, entonces, por favor, neumatización, no sean malitos. Yo a veces me descargo mucho, pero igual, lean y descubran senos paranasales, edad de neumatización, por favor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, doctor. Listo. Doctor, con neumatización se refiere a qué edad ya comienzan a llenarse de aire, ¿sí o no? Exactamente, cuando se empiezan a llenarse de aire. ¿Sí? Ya les dije el maxilar hasta los 2 años y medio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no se vayan muy lejos, ahí en la guía está. Así que ahí lo pueden leer, en la guía de semiología, ¿no? Ajá. Y la niña ya fue con una ocena, ya, ocena, sí, por favor, es el concepto, ¿no? De ocena. ¿Estamos? Entonces, por eso porque ya estaba afectado el seno maxilar, ya tenía una ocena, ¿verdad? Y por supuesto, lo ingresó el otorrino
¿sí? Al paciente. Pero ya les trajo todo el pus, le hizo la limpieza y mejoró tremendamente, ¿no? La criatura. Ajá. Bien, entonces, por favor, las rinorreas, ¿sí? Eso nos ha llevado a que tienen que investigarme los senos paranasales y cuándo la edad de neumatización de cada seno, ¿verdad? ¿Sí? Porque una cosa es una edad es la neumatización del maxilar y otra del frontal, y otra la del esfenoidal, y otra la del hemoidal, ¿de acuerdo? Sí. Y los puntos dolorosos, ¿verdad? Bueno, eso ya no se preocupen que eso lo veremos en clase. Bien, después de la rinorrea pasamos a y el concepto de ocena, ¿no? Sí, por favor. Para que ya vayan sabiendo ciertas patologías que las van a encontrar, ¿verdad? En otorrino la van a ver. Ok. Seguimos la epístaxis. Epístaxis. ¿De acuerdo? ¿Qué es la epístaxis? El sangrado nasal. Sangrado nasal. Ahí tenemos una mucosa nasal muy vascularizada. Los niñitos, ¿qué hacen? Meterse cuerpos extraños, ¿verdad? ¿Qué hacen? Meterse sus deditos, ¿verdad? ¿Sí? Y se lesiona la mucosa. La mucosa nasal amarilla y la roja, ¿verdad? Sí, la roja es obviamente vascular y la amarilla nerviosa, ¿verdad? Las terminaciones nerviosas. Entonces, evidentemente, ahí está el olfato. Y también está ahí el sangrado. Y obviamente, ese sangrado, las epístaxis, ¿verdad? Por eso los niños, ¿qué niño no sangra por nariz? ¿Sí? ¿Cuál es el tren de aterrizaje de los niños? Los niños están jugando, se caen y ¿qué es lo que primero se golpean? La cara. La carita, ¿verdad? ¿Y qué es lo más sobresaliente en la cara? La nariz. La naricita, ¿verdad? Entonces se golpean su ñata y sangra, ¿no? Y a veces la frecuencia de las desviaciones de tabique, ¿sí? O los otorrinos o los cirujanos plásticos arreglando narices, ¿verdad? Las narices torcidas por las caídas, por los traumatismos, ¿verdad? Y obviamente el sangrado. Entonces, decimos que las epístaxis son muy frecuentes en los niños, pero no exagero si les digo que el 90-95% de las epístaxis son benignas, son banales, son sin importancia. El niño pierde un poquito de sangre y listo, ¿verdad? Pierde un poquito de sangre y listo. No hay problema, ¿sí? Doctor, pero así mismo puede ser así mismo por proceso infeccioso, ¿no? La epístaxis. Pero claro. El niño hace un poco de rinorrea y comienza a andarse en la nariz, ahí viene el sangrado como en sábana. Empieza a picarle la nariz, los parásitos generan picor de la nariz, también los problemas alérgicos. Por eso evitemos las alergias, ¿verdad? Recomendemos siempre la lactancia materna, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, menos prurito nasal. ¿Sí? Examinemos las heces fecales, si hay parásitos, y si hay parásitos, desparasitarlos. ¿A ustedes en el hogar se acostumbran a desparasitarlos? Sí, doctor. Horrible. Sí, doctor. A veces lo decimos porque nos dan ciertas pociones medias malas, ¿no? Ese aceite de ricino antes era malísimo. Ahora ya no, ahora tiene un buen sabor, pero antes era una cosa, un vomitivo, ¿verdad? ¿Sí? Horrorosa. Bien. Entonces,
Sí, lo hacen por rutina, ¿no? Desparasitarlos, ¿no? Es una buena costumbre, ¿no? Pero cuidado con no sacar primero los ascaris, ¿no? Ya saben ustedes por qué. Sí, ya saben por qué. Muy bien, entonces, insisto, las epístasis, el 90-95% banales, o sea, sin importancia. Pero estoy hablando de un 90-95%, pero hay un pequeño 5 hasta un 10%, ¿sí? Que puede ser de otra etiología y no solo traumática, ¿verdad? Y puede ser por una discrasia sanguínea, ¿verdad? Por alguna patología de otra naturaleza. Cuidado, ¿ya? En niñitos con anemia, en niñitos con alguna alteración, con de malignidad, un tumor. Imagínense, entonces nos corresponde investigar. Por eso toda epístasis, así como es benigna, así como es sin importancia, también debe ser investigada, ¿sí? Para evitar, por lo menos, una analítica de sangre, ¿no? Una biometría. ¿De acuerdo? Por si acaso. Pero en aquellos que sangran mucho, ¿verdad? Pero si no, de vez en cuando, porque se golpearon, ahí está la causa, pues, ¿no? Se golpeó la llantita. Y ojalá no se haya roto el tabique, ¿no? ¿Sí? O si no, después hay que intervenirlo, ¿no? Bien. ¿Estamos claros con las epístasis? ¿Sí o sí? Sí, doctor. Bien. Seguimos, entonces, las disfonías. Sí, el niño ya pronuncia sus primeras palabras, ya habla, pero de pronto las vías respiratorias altas se afectan, ¿verdad? La relación de afecciones de las vías respiratorias está en un 80-20, ¿verdad? 80% son altas y 20% bajas, pero las alteraciones respiratorias bajas son cosas serias, ¿no? Así que, ojo, ¿ya? Ventajosamente por eso el porcentaje es menor. La naturaleza es muy sabia. Entonces, no es lo mismo manejar una amigdalitis que una neumonía, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Una inflamación de la faringe que una inflamación de los bronquios terminales, de los bronquios respiratorios, de los alveolos. ¿Sí? Obviamente. Entonces, la diferencia entre lo alto y lo bajo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Las altas, evidentemente, una inflamación produce disfonía, ¿verdad? Sí, puede producir alteraciones en la pronunciación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y también si hay edema de los bronquios grandes, ¿verdad? De la tráquea, las traqueitis, ¿no? Y el famoso estridor, y de la laringe, estridor laringio, ¿verdad? El quejido expiratorio, respiratorio, ¿sí? Entonces, hablábamos del CRUP. El CRUP, el estridor laringio es cosa seria, un zurrido, ¿verdad? Sí, ustedes escucharon ayer, así que así, ¿no? Así de dramático es el problema, ¿no? Entonces, muchas de las ocasiones hay que inmediatamente utilizar corticoides, ¿verdad? Para desinflamar esa laringe, ¿verdad? Esa tráquea que está inflamada, cosa. Definitivamente. Bien. La disfagia, bueno, obviamente ya habíamos mencionado, ¿sí? El dolor, ¿verdad? El dolor, ¿sí? Sí, de las vías, en este caso digestivas, y compromiso también puede de las vías respiratorias altas. El dolor torácico, ya hemos dicho, ¿no? Las neumonías, sí, los cuerpos extraños, las lesiones, ¿verdad? En las vías respiratorias altas, el dolor torácico, el dolor del pecho, el dolor de la espalda, el dolor en punta de costado, ¿verdad? Las neumonías, las
las pleuritis, por favor. Y obviamente, hablando de respiratorio, órganos de fonación, y están los oídos, ¿verdad? Las otalgias. Sí, son verdaderos cuadros dramáticos, ¿no? Al niño realmente lo ponen intranquilo tremendamente, irritable tremendamente, el dolor de los oídos, las otalgias, ¿sí? Y si hay supuración, las infecciones, ¿verdad? De oído externo, de oído medio e incluso de oído interno. Y cuidado con esas infecciones de oído interno, puede ir hacia la... A ver. Faringe. No. Oído. Hacia las mastoides. Oído externo, oído medio, caja timpánica y oído interno. Y después del oído interno puede rebasar la barrera, que es mínima, ¿verdad? Y pasar, sí, a la mastoides. Y producir una mastoiditis, cosa muy seria. Tratar una mastoiditis es un reto muy severo y hay que ser muy exhaustivos, manejando, cuidado, que esa mastoides permita, ¿verdad?, que los gérmenes pasen a la cavidad craneal. Y obviamente las meningitis. De una mastoiditis, las meningitis están en el orden del día, por favor. No se olviden de esto. El punto de la mastoide. Ya veremos en su momento cuando hablemos de la exploración física en las mastoiditis, ¿verdad? El palpar la mastoides, signos positivos de mastoiditis, ¿verdad? Ya veremos Malherbe-Wilensky, ya veremos otros signos característicos de las mastoiditis. Pero el diagnóstico inmediatamente derívenlo. Una otitis media usted la puede tratar, pero es preferible por la perforación de tímpano, por sí, las complicaciones, que lo derive el otorrino, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, y mucho más una mastoiditis. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el dolor y la supuración. Hay diferentes, incluso, patologías metabólicas que pueden generar, sí, supuración, pero generalmente las infecciones, ¿sí? Y uno de los gérmenes que puede invadir, ¿verdad?, el oído es el bacilo de Koch. Entonces, una tuberculosis ótica. Ojo con esto. Ojo también, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien, entonces mire todas las patologías que podemos encontrar en este bendito oído, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bien. Déjenme ver los que no... Ya se conectaron los que no llegaron a tiempo del hospital. Sí, doctor. Ya. Entonces tenemos que revisar la asistencia, perdónenme. Sí. Asistencia, ok. Bien. Carla, Chenka. Presente, doctor. Gracias, Carla. Luis Andreu. Andrew. No. Uy. ¿Qué pasó con Luis? Angie, Valeria. A ver, de una vez, de algún compañero que le diga a Angie, tiene muchas faltas, está faltando, está bajo el porcentaje. ¿Sí?
Ok. Sigamos. Melanie, Sofía. Presente, doctor. Gracias, Melanie. María Cristina. Presente, doctor. Gracias, María Cristina. Carla Emilia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Carla? Eduardo Luis. Eduardo. Ok. Y Valeria Alejandra. Hola, doctor. Buenas tardes. Sí, Valeria Alejandra, perdón. No, soy Angie Correa. Es que el micrófono no se activó. Sí, no, estoy preguntando por Valeria Alejandra. ¿No está? Ok. A ver. Angie Valeria. Sí, Angie. Presente, doctor. Sí. Ya, no falte, ¿ah? No falte. Ya. No falte, ¿sí? Porque en eso sí somos, o sea, yo les permito que se integren un poquito más tarde, que lleguen más tarde, pero que, o sea, no pierdan las clases. O sea, ustedes ven cómo avanzamos. Avanzamos lento, pero con mucha información. Esa información tiene que estar en ustedes, no en mí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, gracias. Guardamos la asistencia. Ok, y seguimos con... Ya. Muy bien. Entonces, en relación a oídos, por favor, sí, la presencia, hay que cuidar mucho. La membrana del tímpano es uno de los órganos para garantizar que se mantenga la audición, ¿verdad? ¿Sí? Y las otitis a repetición, las otitis medias, sobre todo a repetición, también pueden afectar, ¿sí? Y provocar pérdida de la audición progresiva, ¿verdad? Entonces, por favor, tener mucho ojo, ¿no? En aquellos pacientes con malformación, con algunos procesos congénitos, por ejemplo, una trisomía 21, el conducto auditivo es estrecho y por lo tanto hay que cuidar mucho, ¿verdad?, ese oído que no se infecte. Se infectan bastante, ¿verdad?, por esa misma estrechez, pero hay que cuidar que no se infecten, ¿no?, ¿verdad?, para que no se acentúe la sordera. Ajá. Bien. Muy bien, entonces hasta ahí llegamos. Por favor, lo que tienen que revisar, revísenlo. Que era la neumatización de los senos paranasales. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué edad sea? Exactamente, ¿a qué edad? ¿Sí? También el ¿Qué concepto más? de ocena. La ocena, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Ok? Eso. Bien, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Bien. Entonces, una semana más que hemos terminado. Realmente creo que en mi concepto ha sido muy productiva. No sé para ustedes realmente, pero hay mucho, como ustedes ven, hay mucho que aprender, ¿no? ¿Sí? Hay mucho que empoderarnos. ¿Qué dice Sara Beatriz? ¿Sí o no? ¿Ha sido productiva para usted? Sí, doctor. ¿Ha aprendido mucha pediatría o no? Se ha vuelto hartísimo, pero... Es mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? ¿Sí? Estoy cargándome, se me está pasando la mano. No, No, dígame, con toda confianza. no, creo que está bien. Ya, Quiero aprender más y más. sí. Con que de lo que les enseño, aprendan, capten,
¿sí? Un 110%, ya, estoy satisfecho. ¿Por qué les digo 110%? A ver, Kevin. ¿110% de qué, doctor? Disculpe. De las clases, le digo que con que capten, con que se quede con ustedes el 110%, ya me siento satisfecho. ¿Por qué digo 110%? Porque me estoy pasando del 100% de lo que les doy. Claro, porque está hablando también de la nosología. Algo de nosología está metiendo, aparte de lo normal, de lo básico. Exacto, de lo básico, ¿verdad? Estamos incursionando en la nosología. Y ustedes, por su cuenta, investigando también, ¿verdad? ¿Sí? O les pedí o no que lean fibrosis quística. Sí, ¿verdad? O les pedí o no, Kevin, que lean síndrome nefrótico. Sí, o sea, hoy en el hospital sí, pidió que leamos. Exacto. Yo les recomendé y les pedí, ¿verdad? Entonces, todo eso lo van ingresando a sus conocimientos. Entonces, ustedes están incursionando más allá de lo que yo les doy. Esa es la verdad, ¿sí? Porque, sobre todo, acuérdense del aprendizaje formal y del informal. Ustedes están incursionando en el aprendizaje informal. Y qué bueno, ¿no? Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo porque muchos de ustedes sí leen, ¿ya? Sí, ojalá que todos lo hagan, ¿no? Pero bueno, si no, pues me contento con que la mayoría lo haga, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué dice Sofía? ¿Estoy cargándome? ¿Me estoy pasando? No, doctor, no. Estamos aprendiendo bastante. Dígamelo con confianza, o sea, bajamos el ritmo, bajamos la intensidad, pero yo creo que ustedes son muy capaces, ¿sí? Y son muy inteligentes, por supuesto. Entonces, lo que hay que hacer es un poquito de esfuerzo y nada más, pero tampoco nada menos, ¿no? ¿Sí? Sí. Así que, por favor, no se sientan mal, ¿sí? Y cuando algo les pregunte y no saben, no se preocupen. Y cuando algo les pregunte y no contestan lo correcto, no se preocupen. Es normal que nos equivoquemos. Así como yo también me equivoco, ¿sí? Tengo derecho a equivocarme, ¿sí? Obviamente, muchísimo menos, pues, ¿no? Así de sencillo. ¿Listo? Bien. Entonces, a descansar un poquito el fin de semana, pero a no olvidarse de la pediatría, ¿no? A la pediatría 1. Tenemos que aprovechar haciendo lo que corresponde, ¿no? Pero también dándole un poquito de tiempo a la pediatría y preparando lo que tienen que preparar, ¿verdad? Porque además el lunes y el martes tenemos evaluación, ¿no? Esta vez sí va, ¿no? Ajá. Sí, y este primer parcial es corto, ¿no? Ya en los primeros días de diciembre, a mediados de diciembre creo, ¿no? Ya tenemos el primer parcial. Entonces, ya tenemos que ir, por eso mi interés, que clase a clase vayan asimilando la información para una formación integral. ¿Ok? Bien, nada más. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera hacer? Ninguno, ¿no? No, Soledad. Estamos aprendiendo bastante. Me Que es alegro. poder tener mayor información. Me alegro, Sofía. Correcto. Sí, Yasmín. No, doctor, para mi parecer y para mi opinión, la verdad, usted nos está explicando bien y al menos yo sí entiendo y a mí sí me gusta la pediatría y la verdad yo sí estoy aprendiendo bastante. Ah, qué bueno, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo y que todos pongamos de nuestra parte y eso que les pido, ese pequeño sacrificio, ¿no? ¿Verdad, Soledad Micaela? ¿Sí? Usted pregunta bastante y eso me gusta mucho porque quiere tener todo claro, ¿verdad? Y me parece muy bien. Ok, les agradezco mucho, les agradezco por esta semana
que han colaborado mucho, han dado de su parte y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Les agradezco y que disfruten del fin de semana y nos vemos el día lunes para retomar la intensidad, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Gracias, doctor. Fin de semana. Que descansen.